Hola, mi nombre es Sharon Calvo, soy terapeuta respiratoria y el día de hoy voy a hablar un poquito sobre las normas de citación según Vancouver. Dentro de las consideraciones más importantes que se deben tomar con esta forma de citación es que se le debe inculcar al estudiante que de aquí en adelante las únicas fuentes que está autorizado a utilizar en sus trabajos oficiales universitarios son fuentes con un respaldo científico académico, es decir, libros, artículos científicos, documentos de carácter institucional y cabe resaltar que sean instituciones que tienen este respaldo, por ejemplo, OMS, Organización Internacional del Trabajo, Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, cualquier institución científico-académica. También en el caso de Vancouver no se citan comunicaciones personales, es decir, no se citan correos electrónicos, resúmenes, reuniones, clases magistrales, ni nada de eso. Importante también inculcar al estudiante una cultura antiplagio. Recordemos que en Costa Rica esto está normado a través de la ley número 6683, que es la ley sobre derechos de autor y derechos conexos. Cualquier idea que ellos tomen de otra persona debe ser citada. Otra de las consideraciones importantes es que en Vancouver, cuando se escribe dentro del texto, cuando se realiza una cita a lo largo del texto, a diferencia de APA, ya no tienen que utilizar paréntesis, ya no tienen que utilizar el nombre del autor, ya no tienen que utilizar años, ya no tienen que utilizar nada. Únicamente coloquen la cita y se tiene que colocar un superíndice, que es el número que va como hacia arriba de las letras. Se debe colocar en orden consecutivo y en números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Importante, hay tres formas de citar. Una cita, recordemos que es lo que yo coloco dentro del texto, ¿ok? Puede ser una cita directa superior a 40 palabras, es decir, un copie y pegue grande. Cita directa menor a 40 palabras es un copia y pegue más pequeño. Y la cita indirecta o paráfrasis o parafraseo es cuando se permite cambiar palabras más no la idea original del autor. Que es importante que estas tres citas o formas de citar se incluyen dentro de las normativas porque son importantes, porque son parte de Vancouver y de cualquier formato. Sin embargo, es importante que se le inculque al estudiante a partir de este momento que no utilice citas directas, que no utilice copias y pegues, ni grandes ni pequeños, que de aquí en adelante procuren en la medida de lo posible realizar parafraseos, porque se obliga al estudiante a entender la idea, a analizar lo que el autor está diciendo, a ser un poco más críticos desde su posición profesional, a valorar si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que el autor está diciendo y puedan formar un criterio para defenderse, ya sea de un trabajo normal de la universidad o de un trabajo final de graduación que tiene o requiere una defensa. Entonces es importante que ellos vayan generando ese criterio propio a través de los parafraseos. ¿Cómo se realiza? Como les dije antes, en la medida de lo posible no realizar citas directas de ninguna manera. Igual a nivel docente también se debe dar el ejemplo a los estudiantes de realizar únicamente parafraseos. En caso de que se necesite hacer, esta es la forma correcta de hacerlo. No me voy a detener mucho a explicarlas porque, como les digo, en la medida de lo posible evitar hacerlo. Esta es la cita directa, se debe poner en un párrafo nuevo, con sangría en todo lo que copié y pegué, y sin comillas, el superíndice importante antes del signo de puntuación y al final del párrafo. En el caso de la cita directa, que es menor a 40 palabras, va dentro del mismo texto que se está escribiendo, pero la diferencia es que lleva comillas, como pueden ver aquí en el ejemplo, y antes del signo de puntuación lleva el superíndice. Parafraseo, este sí es importante. ¿Por qué? Porque otra de las ventajas que genera, además de, de las que ya expliqué, es que es la más fácil de hacer. Es la forma de citar más sencilla que hay. ¿Por qué? Porque como pueden ver, no lleva una sangría en todo el texto, no lleva comillas, no lleva absolutamente nada que no sea el superíndice antes del signo de puntuación. Nada.
Eso es lo único que tienen que colocar, el superíndice. Entonces, como pueden ver, arriba está la idea original del autor original que escribió eso y el parafraseo de abajo es básicamente la misma idea, pero escrita diferente. Entonces, repito, el parafraseo va igual en texto en prosa, continuo en lo que ya se va escribiendo, y el superíndice antes del signo de puntuación. Eso es lo que lo diferencia de que no fue hecho desde el estudiante. La citación de autores, esto ya corresponde al formato completo de la referencia, es decir, ya al final en el apartado de referencias bibliográficas, cuando va al formato completo, ahí es donde aplica esto. ¿Cómo se hace? Es muy importante comprenderlo. Depende de la cantidad de autores. Cuando es un único autor, se deben colocar los dos apellidos del autor y la inicial del nombre. Si fuera mi caso, Calvo Gómez S. Sin comas, sin puntos, sin nada entre apellido e inicial. No lleva nada. Calvo Gómez S. Si son de 2 a 6 autores, se coloca un único apellido y la inicial del nombre. Y cada autor se separa por comas. Por ejemplo, Calvo S, Díaz M, Ramírez S, González E, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando son más de 6? Coloco los primeros 6, tal cual hemos visto hasta ahora, un apellido e inicial, apellido inicial, apellido inicial, hasta llegar al sexto. Al llegar al sexto, sin comas, sin nada, solamente se deja un espacio, se coloca esas letras que ven ahí en naranja, et al, que significa et ali en latín, y otros colaboradores, y otros autores, y otras personas, etc. Eso es lo que hace referencia. Después de la sílaba al, se debe colocar un punto, porque es una palabra que se abrevia. Ahora sí, ¿cómo se elaboran las referencias completas? Según el tipo de fuente. Siempre explico, para que se vea de una manera más sencilla, que Vancouver es una receta de cocina. Si se está cocinando y la receta de cocina no se sigue al pie de la letra, lo que se esté cocinando queda mal, aunque sea un error mínimo. Lo mismo aplica en Vancouver y es importante que lo tomen en cuenta cuando hagan revisiones a estudiantes. Si ven un único dato que está mal, no lo pasen por alto. La citación está incorrecta. Aunque sea un único dato el que esté mal colocado o un único dato que falte, los autores mal citados, la edición mal colocada, puntos y comas donde no van, ya eso invalida la citación. Tiene que ir perfecta. Autor o autores, como ya vimos antes. ¿Qué podrían observar ahí? Que hay un error en el ejemplo. Por ejemplo, si era solo un autor, recordemos que se ponían 2 apellidos y la inicial, pero en el ejemplo hay un único autor y solo hay un apellido. Esto puede pasar si en el libro no aparece el segundo apellido del autor. Si y solo si no aparece, puedo hacer eso. Si no, sí tienen que aparecer los dos. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es importante? Que en Vancouver nunca jamás van a utilizar el nombre de pila de los autores. Entonces, si un estudiante les pide a ustedes revisar las citas, si ustedes observan que dice María, dice Sergio, dice Pedro, dice Juan, dice Susana, dice Alejandra, etcétera, ya con solo ver la cita, sin necesidad de revisar lo demás, la cita está incorrecta, la referencia está incorrecta. ¿Por qué? Porque no se usan nombres de pila en Vancouver. Si ustedes ven puntos donde no van puntos y ven comas donde no van comas, también eso está incorrecto. Hay que ser muy minuciosos. Ahora, este formato que pueden ver ahí es del libro en línea. Entonces, ¿cuándo es un libro en línea? Cuando se está visualizando en un navegador de internet. En la plataforma del libro todos se ven en línea, ninguno se puede descargar, por lo tanto, si ellos están observando un libro de ahí, corresponde al libro en línea. Este sería el formato que tienen que utilizar. Autor, autores, repito, tal cual en el ejemplo, tal cual como se ha visto, tal cual como está en la tabla número 1 del manual de la UIA. El título del libro debe colocarse completo también, no se puede abreviar, a no ser de que en el libro esté abreviado, pero si no, no se puede. El corchete cuadrado que dice internet se copia tal cual como pueden observar ahí. La edición, esto es muy importante, en APA se coloca completo, se escribe primera edición completo o segunda edición completo.
En Vancouver no. En Vancouver se coloca como en el ejemplo. Dice 9AED, o sea, novena edición. Así se colocan todos, lo único que cambia es el número. 1AED, 2AED, 3AED, 4AED, 27AED, etc. Es decir, si ustedes observan una cita, una referencia más bien de un estudiante y dice completo tercera edición, ya la cita está incorrecta y tienen que corregirla. Lugar de publicación. Lo demás siempre tiene que aparecer, siempre. Por más que el estudiante diga, es que no lo encontré, siempre esa información se encuentra y siempre está a la par del copyright del libro. Editorial, año de publicación, la fecha de consulta, disponible en, y se copia el link de donde se puede consultar. Libro sin internet, ¿cuándo? Cuando tengo el libro impreso, cuando me lo pasó alguien, es decir, yo no utilicé el navegador de internet para verlo. Como pueden ver, es exactamente el mismo formato. Lo único que cambia es que no tiene la palabra internet, no tiene fecha de consulta, ni tiene link, porque esas tres cosas solo se colocan en formatos en internet. Capítulo de un libro. Es muy importante señalar que hay dos formas de hacerlo. Primero, cuando el autor del libro es el mismo del autor del capítulo. O sea, todo el autor escribió todo el libro. Pero hay autores que a veces piden colaboración a otras personas. Entonces, el libro pertenece, por ejemplo, a mí. Sharon hizo un libro completo, pero en el capítulo 3 le pedí ayuda a otro profesional. Y si yo utilicé precisamente ese capítulo, debo citar al autor del capítulo, no al autor original. Entonces, estas son las dos opciones que pueden encontrar, como les dije, receta de cocina. Vean que no dista mucho de lo que ya hemos visto, solo que se le agrega cierta información. Después del año de publicación, en la parte de la izquierda, se le coloca número de capítulo, título de capítulo, igual completo, y página. Se puede poner el rango de páginas o se puede poner la página específica que utilizamos. Autor diferente al del libro, es decir, Sharon hizo todo el libro, pero una persona le ayudó con un capítulo, entonces primero tengo que citar a esa persona, como pueden ver ahí, autor del capítulo. Si ahí dice autor del capítulo, tengo que colocar autor del capítulo, no puedo poner otra cosa. Título del capítulo. En dos puntos, ese en dos puntos se coloca igual, como en el ejemplo, y ahora sí puedo poner el nombre de los autores del libro, en este caso, Calvo Gómez S., porque es la dueña del libro, por decirlo hipotéticamente. Título del libro, ahora sí, edición, como ya vimos que se coloca, lugar de publicación, editorial, año y páginas. ¿Qué es importante saber? Que el único dato que puede que no aparezca es el de edición, porque cuando el libro se publica por primera vez, no tiene edición, porque nunca se ha editado, siempre ha sido ese. Entonces, si definitivamente no aparece la edición es porque es el primero, entonces simplemente no se coloca la edición. Pero hay que velar porque el estudiante, si no lo pone, es porque de verdad el libro es el original o porque el estudiante no lo encontró. Entonces hay que tener mucho cuidado. El siguiente formato es artículo de revista. Importante que este es el que se utiliza cuando el estudiante tiene un artículo que a alguien le pasó. Por ejemplo, a veces envían correos a Albinas y Albinas les envía por correo artículos. Ellos no buscaron el artículo en internet, por lo tanto este sería el formato correcto. Sin embargo, la mayoría de las cosas o de los artículos que van a encontrar los van a descargar de internet o los buscaron ellos en cualquier motor de búsqueda, en Google Académico, en Cielo, en Redalyc, en Dialnet, PubMed, etc. Entonces, si ellos lo buscaron en internet y lo descargaron, sigue siendo artículo en línea. Y esta es la forma de citarlo. Autor o autores, tal cual lo hemos visto, vean que ahora sí en el ejemplo, como son 3 autores, se coloca así, Soto P, Malazán P, Barrios S. Título del artículo va completo, abreviatura del nombre de la revista, esto es muy importante. Vean que la receta de cocina dice abreviatura del nombre de la revista, no dice nombre de la revista nada más. Entonces, la abreviatura se debe colocar, pero no a la que el estudiante se le ocurra. Se tiene que poner la abreviatura oficial de esa revista. ¿Cómo sé cuál es? Las revistas siempre contienen, el artículo siempre contiene esa información, ya sea en el pie de página o en la parte superior. Si no se encuentra, se puede consultar el link que está en el manual de la UIA
justamente en el apartado de artículos de revista, que es de la National Library of Medicine, y básicamente abre un navegador, se pone el nombre de la revista y él despliega la abreviatura oficial. Cabe señalar que este link solo va a funcionar con revistas del área de la salud, porque la National Library of Medicine es de medicina. Ellos son los que crearon Vancouver. Entonces, solo va a tirar las abreviaturas de revistas de medicina. Si ellos necesitan citar una revista de ciencias sociales y no encuentran la abreviatura, pueden googlearlo. Pueden poner en Google abreviatura de la revista y ponen el nombre y se va a desplegar la abreviatura. Pero siempre tiene que aparecer la abreviatura, no pueden poner el nombre completo. Entonces, si ustedes están revisándole las referencias a un estudiante y ven que viene el nombre completo de una revista, inmediatamente, aunque todo el resto de la cita esté bien, está incorrecta, porque no es el nombre de la revista, es la abreviatura. Ahora sí, la palabra internet, el año de publicación, la fecha en la que se está consultando. Y es importante aquí que sigue el volumen, el número de volumen y el rango de páginas. En Vancouver no se colocan iniciales, no se pone vol, no se pone el signo numeral, no se pone num, no se pone nada. Desde volumen hasta rango de páginas deben ir números completamente seguidos, como en el ejemplo. Dice aquí en el ejemplo, 29, paréntesis 3, rango de páginas de la 288 a la 300. Así es como se tiene que ver. Si a ustedes los estudiantes les pasan referencias para revisar y ustedes observan que aquí dice vol, que dice num, que trae un signo de numeral, que en las páginas dice pags de páginas, ya todo eso está incorrecto, porque tiene que verse así, solo números seguidos. Punto, disponible en, y se copia el URL, o se pone el DOI como en el ejemplo, punto y el DOI. El DOI es como el número de cédula, los más recientes sí lo traen, los más viejitos no, pero ahora sí la mayoría traen. Entonces, yo siempre recomiendo colocar el DOI porque los URLs traen hipervínculos y desordenan mucho el texto cuando se copia y se pega. Entonces, recomienden siempre a sus estudiantes el uso del DOI para identificar el artículo. Autor institucional, como mencioné al inicio, un autor institucional que tenga respaldo científico, académico, OMS, Caja, etc. Es importante, ya van a ver más adelante esto, pero que rescatar que la única forma, hago hincapié en única forma en la que los estudiantes pueden citar un autor institucional es si ellos están observando un PDF que tiene el logo de una institución. Ya eso es un autor institucional, pero sin internet. Si no tienen internet. Si tienen internet es parte de un sitio web. Esa es una diferencia muy importante porque los estudiantes fallan en eso en el 100% de los casos. Entonces, más adelante les explico cómo saber cuándo es autor institucional y cuándo es parte de un sitio web, pero es importante que vayan tomando en cuenta esto. Autor institucional se pone completo. Por ejemplo, en este caso, la Sociedad de Neumología, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se pone completo. El título del documento completo, la edición como ya la vimos, vean ahí el ejemplo, 27 AED. Lugar, editorial y año. ¿Qué es importante? Que los autores institucionales a veces tienen una editorial específica. Por ejemplo, la Caja tiene a El Etnas, que es el que es su propia editorial. Entonces ahí iría ese nombre. Pero hay algunas instituciones que son su propia editorial y no traen el nombre de otra. Entonces, en ese caso, se pueden colocar las iniciales oficiales de ese lugar. Por ejemplo, aquí, Separ. O si fuera la Caja, entonces en editorial podría poner CCSS. Año de publicación. Tesis. Esta es la forma de citar otro trabajo final de graduación importante. Esto solo se utiliza en el cuerpo, digamos, del trabajo, en marco teórico, en antecedentes, etc. En la parte de resultados, los estudiantes tienen prohibido utilizar esto, tienen prohibido utilizar incluso libros, porque en la parte de resultados solo pueden utilizar artículos de revista. Entonces, esto se cita
como les dije, en marco teórico, en antecedentes, en justificación, en cualquier otra parte que no sea resultados. La forma correcta, autor o autores, como ya hemos visto, el título de la tesis que se pone completo, y esto es muy importante, en el corchete cuadrado se tiene que poner tesis de, se coloca el grado académico, pero también se tiene que poner la carrera, como en el ejemplo, tesis de licenciatura en farmacia, tesis de licenciatura en medicina, tesis de maestría en rehabilitación pulmonar, tesis de, etcétera, pero así completo. El lugar de publicación pueden poner San José, Costa Rica, o pueden poner solo Costa Rica. Lo que no es correcto es solo poner la provincia, solo San José, o solo Perú, o solo Lima, por ejemplo. Pueden poner Lima, Perú, o Perú, pero siempre el país. Y la universidad completa también, y el año. El sitio web principal, incluyo esto porque es importante tenerlo en cuenta, pero creo que nunca se va a utilizar porque es muy raro que uno encuentre un dato para citar en la página principal. Generalmente siempre uno ingresa a una pestaña específica del sitio web para encontrar información. Entonces, en caso de que se necesite, este es el formato. El que sí voy a explicar es parte de un sitio web, que es muy común que se utilice. Que es importante que le recuerden a sus estudiantes que tienen prohibido, literal prohibido, utilizar Rincón del Vago, Wikipedia, blogs, el blog del doctor Martínez, lo que sea, ¿ok? No pueden utilizar partes de un sitio web que no sean confiables. Por confiables me refiero al respaldo científico académico, que sería, como ya he mencionado antes, la Caja, el Ministerio de Salud, etcétera. Solo ese tipo de sitios web se pueden citar. Si ustedes les pasan un trabajo y ven que están citando blogs o páginas de hospitales o lo que sea, entonces ustedes devuelven el trabajo y piden fuentes más confiables. Autor o autores y el nombre del sitio web, si fuera el mismo, se unifica, no se pone dos veces, como en el ejemplo. Organización Internacional del Trabajo. Internet se pone tal cual. Lugar de publicación, lo mismo que les mencioné antes, pueden poner Lima, Perú o solo Perú, pero siempre el país. En el editor, si no viniera un editor específico, se coloca el mismo lugar, pero se puede poner la inicial o se puede poner como en el ejemplo. Se puede poner la organización o se puede poner Organización Internacional del Trabajo, OIT, perdón. Si fuera la Organización Mundial de la Salud, se puede poner la organización o se puede poner OMS. Si fuera la Universidad Internacional de las Américas, se puede poner UIA o se puede poner la universidad. Esto en editor, ¿verdad? Fecha de publicación es cuando lo publicaron, a veces aparece y a veces no aparece. Si no aparece, se coloca entonces el año que dice el copyright de la página. Fecha de consulta, en corchete cuadrados, cuando están consultando la información. Título de la publicación, y vean que dice páginas o pantallas aproximadas, es decir, es una o la otra, no se puede poner las dos. Entonces, ¿cuándo pongo páginas? Cuando lo que estoy viendo en el sitio web de esa institución es un PDF que tiene páginas. Si lo que veo es pues un sitio web común y corriente que se me despliega información nada más, entonces esos son pantallas aproximadas. ¿Qué son? Básicamente es cuántas veces se bajó, se desplegó hacia abajo para encontrar el dato que se citó. Disponible en y se copia el URL. Por último, que esto es muy importante y sus estudiantes se los van a preguntar muchísimo porque se confunden muchísimo. Entonces, vean, estas muñecas de la esquina inferior izquierda se llaman matrioscas, son rusas y básicamente la función es que una va encima de la otra, una contiene a la otra. Lo pongo para que hagan esta analogía y lo comprendan de una mejor manera. Vean este cuadro verde. Cuando yo siempre explico que los formatos tienen palabras clave para identificarse. Si ustedes, un estudiante les escribe y les dice, profesor, disculpe, es que no sé qué tipo de formato es esto que estoy visualizando, entonces ustedes revisan, todo tiene palabras clave. Si ustedes ven que en algún lugar dice volumen, número de volumen y un rango de páginas, eso sí o sí es un artículo de revista. Si ustedes ven que es el sitio web de una institución, pues es parte de un sitio web. Si ustedes ven, ahora sí, aterrizando a esta imagen que está proyectada,
Si ustedes ven que tiene prólogo, que tiene edición y editorial, ojo a esas tres cosas. Lo verde solo dice prólogo, pero son estas tres cosas: prólogo, edición y editorial. Entonces pueden descartar todo el resto de formatos. Y los formatos que les quedan son libro y autor institucional. ¿Por qué? Porque son los únicos dos formatos que tienen esas tres cosas: prólogo, edición y editorial. Entonces, un estudiante les pasa y ustedes ven que tiene prólogo, edición y editorial. Entonces, ¿cuándo es libro? Cuando no tiene logo, no tiene logo, o sea, no tiene el logo de una institución. Entonces, si ustedes revisan el documento, tiene todas esas características y no tiene logo, es un libro. Si tiene esas características, no tiene logo y lo están viendo en un navegador de internet, es un libro en línea. Listo. Ya le solucionaron la duda al estudiante. Pero el estudiante les dice: profesor o doctor, doctora, tengo este documento que tiene prólogo, tiene edición, tiene editorial, tiene además el logo de esta institución y no tengo internet. ¿Por qué? Porque me lo pasaron, porque lo tengo impreso, etcétera. Ah, ok, es un autor institucional. ¿Por qué? Porque es una institución. Aunque tenga pinta de libro, si tiene el logo de una institución, es un autor institucional. Ahora bien, y esto es muy importante: doctor, doctora, tengo este documento, tiene prólogo, tiene edición, tiene editorial, tiene logo. Ah, ok, es un autor institucional. Cuidado, porque si están dentro del sitio web de esa institución, ese es el que manda. Por eso es tan grande, por eso es esa es la matriosca grande, esa es la que manda, esa es la que contiene las demás. Si estoy en internet, ya cambia el cuento. Si ya estoy en internet, eso es parte de un sitio web sí o sí. Entonces, la matriosca pequeña es cuando tengo prólogo, edición, editorial, con o sin internet y sin logo. ¿Por qué? Porque sería libro o libro en línea. ¿Cuándo es la matriosca del medio? Cuando tengo prólogo, edición, editorial, con logo y sin internet. La matriosca grande, es decir, la que manda, es si tengo prólogo, edición, editorial, logo e internet. Esa es la palabra clave. Estas serían las referencias de las que en las que me basé para realizar esta charla, y ahí tienen mi correo electrónico en caso de que deseen comunicarse conmigo. Muchas gracias.